Bienvenidos a un nuevo vídeo, y hoy, tenemos un temazo. Ya sé, a muchos de ustedes les encantan las series turcas y a mí también. Son adictivas, llenas de drama, romance y esas tramas que te atrapan desde el primer capítulo. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que a muchos les emociona, la serie Demet Kan, pero con un giro. Un giro muy jugoso. Hoy vamos a hablar sobre las revelaciones exclusivas que Faruk Turgut, sí, el mismísimo Faruk Turgut, ha hecho sobre esta serie y sorpresa. Su impacto en Italia. ¿Están listos para destapar secretos, chismes jugosos y datos que quizás ni se imaginaban sobre Demet Kan? Pues pónganse cómodos porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar a revelar todos los detalles, quiero recordarles algo muy importante: si les gusta el contenido de este canal, si les encantan las series turcas, y si quieren estar al tanto de todas las novedades, secretos y chismes. Suscríbanse. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Es totalmente gratis y me ayudan un montón. ¿Listos? Empecemos. Bueno, para ponerlos en contexto, Demet Kan es una serie, bueno, si no la conocen, tienen que verla. Es de esas series que te enganchan desde el minuto 1 con una historia llena de amor, intriga, traiciones y muchas sorpresas. La trama principal gira en torno a Demet, una joven soñadora que, tras un giro inesperado del destino, se ve obligada a asumir una nueva identidad y a enfrentarse a un mundo de lujo, poder y secretos. Demet, interpretada magistralmente por la talentosa actriz, se ve envuelta en una compleja red de relaciones, donde la confianza es un bien escaso y las verdaderas intenciones de cada personaje se ocultan bajo una fachada de apariencias. La serie nos lleva a través de una montaña rusa de emociones, con giros inesperados que te mantienen al borde del asiento en cada episodio. La historia comienza cuando Demet, una estudiante de arte con una vida sencilla, sufre una tragedia que le cambia por completo. Debe dejar atrás su vida y adoptar una nueva identidad para protegerse y buscar justicia. En su camino, se cruza con personajes fascinantes como... A medida que la serie avanza, la trama se complica con secretos familiares, intrigas empresariales y romances prohibidos. Demet debe aprender a sobrevivir en un mundo desconocido, a descubrir quiénes son sus verdaderos aliados y a desenmascarar a aquellos que buscan su caída. La serie aborda temas universales como la búsqueda de la identidad, la lucha por el amor, la venganza y la importancia de la familia, temas que conectan con el público a nivel emocional. Pero lo realmente interesante de hoy es lo que Faruk Turgut ha revelado. Para los que no lo conocen, Faruk Turgut es una figura importantísima en la industria televisiva turca, conocido por ser. Sus declaraciones siempre generan mucha expectativa, porque suele tener información de primera mano y siempre nos deja con la boca abierta. En una reciente y esperadísima entrevista, Faruk Turgut soltó la bomba, reveló secretos del rodaje de Demet Kan, secretos que incluyen desde. Según sus declaraciones, el ambiente en el set no siempre fue color de rosas. A veces las presiones de la producción, las diferencias creativas y las exigencias de los actores generaban conflictos. Faruk Turgut, con su característico estilo franco, comenzó a relatar algunas de las dificultades que enfrentaron durante el rodaje. Como en cualquier producción, hubo momentos de tensión. Las largas horas de trabajo, la exigencia de mantener un ritmo constante y las diferencias creativas entre el director, los guionistas y los actores a veces generaban roces, confesó. Sin embargo, aclaró que estos conflictos, aunque inevitables, fueron siempre manejados con profesionalismo y que al final, todos trabajaron en equipo para lograr el éxito de la serie. Uno de los puntos más interesantes que reveló fue la presión que sentían los actores para cumplir con las expectativas del público y de los directivos del canal. Los actores, especialmente los protagonistas, estaban sometidos a una enorme presión. El éxito de la serie dependía en gran medida de ellos, y eso generaba estrés. Además, las redes sociales se volvieron un factor importante. Los fans eran muy exigentes y comentaban cada detalle de las interpretaciones y de la trama, explicó Faruk. Faruk Turgut también habló sobre el proceso creativo de la serie, y cómo el guión, a veces, sufría modificaciones importantes. Imagínense. Esas escenas que tanto nos emocionan, pudieron haber sido muy diferentes. ¡Qué locura! El guión de Demet Kan fue un trabajo en constante evolución, reveló. Siempre estábamos buscando maneras de mejorar la historia, de sorprender al público y de mantener el interés.
Esto implicaba a veces realizar cambios importantes incluso a mitad de temporada. Algunas escenas fueron modificadas, eliminadas o agregadas en función de la respuesta del público y de las necesidades de la trama. Este proceso de adaptación constante, según Farouk, fue clave para el éxito de la serie. Escuchábamos las opiniones de los fans, analizábamos los datos de audiencia y adaptábamos la historia para satisfacer las expectativas. Esto no siempre fue fácil, pero creo que fue fundamental para mantener a la gente enganchada, explicó. Además, reveló que la elección de los actores no siempre fue fácil. Hubo castings, pruebas y decisiones difíciles. Y qué suerte que finalmente eligieron a los actores que interpretaron a nuestros personajes favoritos. El proceso de casting fue muy largo y exigente, contó. Buscábamos a los actores perfectos para cada personaje. No solo tenían que tener talento, sino también la apariencia física adecuada y la química necesaria para trabajar juntos. Hubo muchas pruebas, muchas audiciones y muchas decisiones difíciles. Afortunadamente creo que tomamos las decisiones correctas y que el elenco de The Met Can fue excepcional. Y ahora, la parte que a todos nos interesa, el impacto de The Met Can en Italia. Farouk Turgut reveló que la serie fue un éxito rotundo en Italia, increíble. Se convirtió en un fenómeno de masas, con millones de espectadores pegados a la pantalla cada semana. ¿Pero por qué tanto éxito en Italia? Según Farouk, hay varios factores clave. En primer lugar, la calidad de la producción, la fotografía, la dirección, la música, todo fue cuidado al detalle. Nos esforzamos por crear una serie visualmente atractiva. La fotografía, la dirección de arte, la música, todo fue pensado para crear una atmósfera envolvente y para transportar al espectador al mundo de The Met Can, explicó. En segundo lugar, la historia, que logró conectar con el público italiano. Los temas universales de amor, familia, traición y superación resonaron en el corazón de los italianos. La historia de The Met Can es una historia de amor, de lucha, de superación y de secretos. Estos son temas universales que conectan con el público de cualquier cultura. Además, la serie aborda temas importantes como la búsqueda de la identidad, la importancia de la familia y la lucha contra la injusticia, temas que resonaron en el corazón de los italianos, comentó Farouk. Y por supuesto el elenco, los actores turcos con su talento y carisma, conquistaron al público italiano, y vaya que sí. Los actores fueron clave para el éxito de la serie. Su talento, su carisma y su capacidad para transmitir emociones conquistaron al público italiano. La gente se enamoró de los personajes y se identificó con sus historias, afirmó Farouk, visiblemente orgulloso del trabajo de sus actores. Farouk también habló sobre cómo el éxito de The Met Can en Italia abrió las puertas a otras series turcas en el mercado italiano. Demostró que el público estaba dispuesto a consumir este tipo de contenido, y que la barrera del idioma no era un impedimento, un gran logro. Esto sin duda es algo positivo para toda la industria turca y abre las puertas a muchos actores y directores talentosos. El éxito de The Met Can en Italia fue un punto de inflexión para la industria turca. Demostró que el público italiano estaba dispuesto a consumir series turcas, y que la barrera del idioma no era un impedimento. Esto abrió las puertas a otras series turcas, y a nuevos mercados en Europa y en todo el mundo, explicó. Pero la cosa no quedó ahí. Farouk Turgut compartió anécdotas muy divertidas sobre cómo el éxito de la serie impactó la vida de los actores en Italia, imagínense. Acosados por fans, eventos, entrevistas. La fama les llegó a lo grande. Contó, por ejemplo, de los actores de The Met Can se convirtieron en verdaderas estrellas en Italia. Eran reconocidos en la calle, acosados por fans, invitados a eventos y a programas de televisión. Fue una locura, relató Farouk, entre risas. Una de las anécdotas más divertidas que compartió fue sobre el primer viaje de Ayse Akni Kerem de Mir a Italia. Recuerdo el primer viaje de Ayse y Kerem a Italia. Fueron recibidos como verdaderos héroes. Había cientos de fans esperándolos en el aeropuerto, y no pudieron ni siquiera caminar por la calle sin ser reconocidos. Fue un momento muy emocionante y muy divertido, contó. También habló de las dificultades que enfrentaron los actores para adaptarse a la fama repentina. Pasaron de ser actores turcos relativamente desconocidos a ser estrellas internacionales en cuestión de semanas. Tuvieron que adaptarse a una nueva vida, a una nueva cultura y a una nueva forma de relacionarse con el público.
Fue un desafío, pero lo manejaron con profesionalismo y con mucha humildad, señaló Faruk. Además, reveló cómo la serie impulsó el turismo en Turquía. Muchos fans italianos viajaron a Turquía para visitar los lugares donde se filmó Demet Khan y conocer a sus actores favoritos, una verdadera locura. Esto demuestra el gran impacto cultural y económico de las series turcas. El éxito de Demet Khan en Italia también impulsó el turismo en Turquía. Muchos fans italianos viajaron a Turquía para visitar los lugares donde se filmó la serie, para conocer a los actores y para sumergirse en el mundo de Demet Khan. Esto generó un gran impacto económico para el país, explicó Faruk. El turismo de fans se convirtió en un fenómeno en sí mismo. Los hoteles, restaurantes y tiendas de souvenirs en Estambul y otras ciudades donde se filmó la serie, recibieron un gran impulso. Los tours turísticos que ofrecían visitas a los lugares de rodaje se agotaban rápidamente, y los fans se tomaban fotos en los mismos escenarios que sus actores favoritos. En resumen, lo que Faruk Turgut nos ha contado hoy es realmente fascinante. Nos ha dado un vistazo a la intimidad de la producción de Demet Khan, nos ha revelado secretos jugosos, y nos ha demostrado el enorme impacto de la serie en Italia. Es increíble cómo una serie de televisión puede traspasar fronteras y conectar con personas de diferentes culturas. Demet Khan fue un proyecto muy especial para mí. Estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos, del éxito que logramos y del impacto que la serie tuvo en el mundo. Es un ejemplo de cómo una buena historia, un buen elenco y una buena producción pueden conquistar al público de cualquier lugar, concluyó Faruk Turgut. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de secretos y revelaciones. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantó compartir con ustedes esta información exclusiva y todas estas anécdotas de la mano de Faruk Turgut. Recuerden que si les gusta el contenido de este canal, suscríbanse. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. No olviden dejar sus comentarios abajo, qué les pareció la serie Demet Khan, cuál es su personaje favorito, qué les pareció lo que dijo Faruk Turgut, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Muchísimas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo, chao, chao.